Bleh. ¿A ustedes también les pasa que a veces nos entretenemos tanto en cosas que no elegimos lo que de verdad es importante? Miremos a Marta y María. Estas hermanitas son como locas. Amaneció. Hoy tengo tantas cosas que hacer. Creo que me levantaré rápido para hacer todo lo que tengo que hacer. Y María, como siempre, sin hacer nada y ya que yo haga todo. Voy a dormir otro ratito mejor. Oh, ya está pasando el del plátano, caballero. Tengo tantas cosas que hacer hoy. No sé por dónde empezar, pero creo que lo primero es el tiempo de Dios. Entonces, devocional. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3. Acabo de recordar que no he lavado la loza. Gracias, Señor, por lo que me enseñaste en tu palabra hoy. Perdóname todos mis pecados y ayúdame en este día porque tengo muchas ocupaciones. Además, soy de servicio y tengo que quedar libre temprano. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo y me ayudas. Amén. Marta, soy tu conciencia. No olvides que también hay que hacer de comer. Y aparte tengo que poner a hacer el almuerzo. Ya es casi mediodía y tenemos que terminar pronto. Señor, son 20.500. Aquí está su recibo. Esto está delicioso. Martica, no te olvides que eres muy responsable. Hay que tender la ropa. Yo voy a terminar rápidamente porque quiero ahorrarme media horita a ver si salgo más temprano. Tengo muchos quehaceres, pero tengo que organizarme porque esta noche tengo una reunión muy importante. Listo, ahora sí, terminé con esto también. Tendrás que dejar el devocional para más tarde porque hay que trabajar. Te dije que necesitaba esos informes para hoy. ¿Qué pasa? Sí, ya voy a terminar. Ay, Martica, después de tanto trabajo deberías descansar un poco. Oh, estoy muy cansada. Hubiera preferido quedarme un rato a descansar, pero no. Mejor voy a ir a la iglesia porque es mi cita con el Señor. ¿Qué pasaría con Marta? ¿Marta? Marta, ¿qué pasó? ¿Que no fuiste al servicio? ¿Qué te quedaste haciendo? ¿Estás durmiendo? Ay, hice tantas cosas y al fin pude descansar un momento. ¿Qué hora son? No puede ser. No hice mi devocional y tampoco fui al servicio, no. Recuerden, niños, que debemos esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús para hacer todo lo que a Dios le agrada. Primeramente, el alimento espiritual, lo que hace que todo lo demás en nuestra vida salga bien. Si Él es más importante para nosotros, siempre estaremos también en el primer lugar de Dios en su corazón. Nuestra luz, Jesús. Guíanos en el camino. Socorre nuestros pasos. Voz me llama a las aguas, donde Luis
pecados de tu iglesia, te pido perdón por mis pecados, Señor. Hoy perdonamos a todos aquellos que nos hayan ofendido de alguna forma para que tú nos puedas perdonar. Yo ato todo poder de las tinieblas, todo espíritu inmundo que quiera traer sueño, incredulidad, molestia, cansancio, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. La prédica de hoy se llama ¿qué es la santidad? Amén. Porque nosotros hablamos mucho de santidad y la Biblia habla de ser santos, de santificación, pero mucha gente ni siquiera sabe qué es la santidad. Lo primero que vamos a mirar es lo que no es la santidad. Amén. Antes de hablar qué es la santidad, vamos a hablar lo que no es. La santidad no es una lista de reglas por cumplir, no es dejar de comer ciertas cosas o vestirse de determinada manera o hablar de determinada forma religiosa para dar la impresión de que uno es espiritual o para parecer santos, amén. Hizo santos por su gracia, nos hizo apartados para Él, amén. O sea, usted es santo no porque usted haya hecho algo, sino porque Dios hizo algo por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. O sea, en el momento en que usted recibió a Jesús, Dios lo hizo santo, ya usted es un santo, amén. Y entonces, esta condición de santos, de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz, cuando aceptamos a Jesús, entonces ahora tenemos el poder para cumplir los mandamientos de Dios. O sea, una persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón, no importa si va a la iglesia cristiana, si se la pasa ahí, pero no lo ha aceptado, porque una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es haber aceptado a Jesucristo en su corazón. Cuando la persona lo acepta en el corazón, Dios sabe quién lo aceptó y quién no, amén. Dios sabe quién fue a la iglesia de visita, Él sabe quién fue a la iglesia a acompañar a alguien, Él sabe quién fue a la iglesia a buscar un favor. Pero los que van a la iglesia a decirle al Señor, reconozco que yo soy un pecador, inmediatamente Dios lo pasa de tinieblas a luz. De ser un pecador, ahora Él es un santo. Entonces, ser santo es una posición en que estamos ahora todos nosotros, amén. Por eso cuando Pablo le escribía a todas las iglesias, él siempre los llamaba a los santos. Por ejemplo, miremos en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una persona cuando es un santo es fiel al Señor. Mire, esto es tan importante. Para que usted sea santo y que Dios pueda decir que usted es santo, usted tiene que serle fiel a Él. Si usted no le es fiel a Él, usted no es santo. Todavía no ha sido pasado de tinieblas a luz. Entonces, cuando usted ya tiene esta identidad de que usted es santo y que usted es fiel a Dios, entonces, como sabemos que Jesús me perdonó y me limpió con su sangre y que ahora soy una nueva criatura, debo mantenerme fiel a esa nueva criatura que Él me hizo. Él nos hizo nuevas criaturas en un instante. Cuando usted se arrepintió y dijo: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, ocurrió el primer milagro. No solamente Dios lo perdonó, sino que lo quitó, lo sacó de tinieblas. Era su enemigo, ahora ya no es su enemigo, ahora es su hijo, y ahora Él lo llama santo, o sea, apartado para Él. Amén. Porque Él mismo nos escogió. O sea, usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Ahora, ¿en qué forma lo escogió? Él sabe todas las personas cómo son, el futuro, qué piensan, qué sienten, y Él sabe quiénes van a perseverar hasta el final. Él sabe quiénes van a ir a la iglesia por un tiempo mientras buscan un favor y después no vuelven. Él sabe incluso cuántas personas, no importa las veces que caigan, se van a levantar y van a seguir santificándose y se van a apartar cada día más para el Señor, amén. Dice en Efesios capítulo 1, 4, dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren que Él nos escogió antes de que Él hiciera el mundo. Él decía: fulanito, pepito, sultanita, merengana, tatán, me van a recibir y van a seguir conmigo hasta el final y van a estar en el cielo conmigo. Él hubiera querido que todos los seres humanos lo hicieran, pero los seres humanos no quisieron la luz. Amaron más las tinieblas, amaron más en su forma egoísta vivir a su manera, y su misma incredulidad les impidió acercarse y obedecer al Señor, y quisieron seguir viviendo a su manera o como el mundo les enseñó, amén. Antes nosotros éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, pero ahora nos reconciliamos con Él a través de Jesucristo para ya no ser esclavos del pecado, amén. Por ejemplo, esta semana el mundo entero celebra la Semana Santa.
Y la mayoría lo hace sin entenderlo. La gente piensa que Semana Santa es no comer carne jueves y viernes y salir a pasear, ¿sí? O ir a visitar monumentos o ir a una iglesia. Eso es lo que piensa la gente porque ellos están en su ignorancia, ellos están en tinieblas, amén. Nosotros no tenemos Semana Santa, nosotros debemos tener una vida santa. Hay veces uno dice, no, un año santo no, una vida santa. Es hasta que el Señor nos lleve, amén. Incluso el domingo Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿sí o no? Y la gente entonces lleva ramitos a las iglesias, venga, bendígame en este ramito, que piensan que eso les va a servir de buena suerte, como de amuletos. Eso que Dios prohíbe los amuletos, amén. Y piensan que les va a ir bien. Nosotros no celebramos la entrada triunfal a Jerusalén, nosotros celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a nuestro corazón. ¿A cuántos entró Jesucristo? Amén. Y triunfó, porque hay personas que no lo han dejado entrar. Incluso lo llamaron y cuando él iba a entrar le dijeron, entra pero con esta condición, me deja a mí me gusta esto. Yo solo le entrego mis problemas, mis necesidades, mis enfermedades, pero yo fanático no. Entonces, ¿qué hace Dios? No me sirve. Con Él es todo o nada. Amén. Por eso Él dice que lo prefiero frío o caliente, pero que tibio lo vomita. Amén. Entonces, si nosotros permitimos que Él entre, Él se va a quedar para siempre. Cuando el Señor viene a quedarse, es para siempre. Hay personas que lo sintieron, entraron, les ayudó, vivieron felices un tiempo y de repente se dejaron engañar por Satanás, les gustó la carne y ya lo sacaron. En Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está diciendo, usted ahora que es cristiano, su deber, el deber de todos nosotros es santificarnos, que es diferente a ser santo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos mirando qué es la santidad, que ya estamos hablando que la santidad no es una cantidad de reglas, sino vamos a ver lo que es la santidad. Y que si seguimos en el camino, o sea, la santificación es cuidar esa santidad. Jesús hizo lo más difícil, que era volvernos santos. Ninguno de nosotros pudimos hacerlo por nuestras fuerzas. Hay gente del mundo que es buena gente, buenas personas, se portan bien en algunas cosas, pero hay otras en que no pueden, porque el diablo, si no ve que pueden por unas, pues los coge por otro lado. En el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo que Él nos dio, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La salvación es en Cristo Jesús, no es en María, no es en el divino niño, no es en Mahoma, no es en ninguna otra cosa, es solo en Jesucristo. Entonces ahora, como Jesús está en nuestro corazón y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cuántos saben eso? Porque Él vive acá. Entonces la santidad de Jesús, como entró, Él nos envuelve. Como Jesús está dentro de mí, Él me santifica, ¿sí? Y entonces tenemos que cuidar esa santidad. O sea, es el manto de justicia que habla la Biblia. Porque mire, en cualquier parte donde Jesús esté, todo es santo. ¿Cuántos saben? Amén. La santidad de Jesús es envolvente, es poderosa. Donde quiera que Él está, santifica, porque Él es la luz y la luz echa fuera las tinieblas. Amén. Amén. Pero sin embargo, nuestra conducta no armoniza muchas veces con esa verdad. ¿Comprenden? Somos santos, pero nos portamos de una manera como si no fuéramos santos. Amén. Somos declarados justos, o sea, ya en justicia perdonados, pero no siempre actuamos con esa verdad. ¿Y por qué no actuamos con esa verdad? Porque es que la mayoría de los cristianos no tienen identidad de quiénes son ahora. Ellos reciben a Jesús, sí, sienten que algo pasó y dicen tan chévere, sí, pero en realidad ellos ni siquiera lo confiesan. Por ejemplo, hay cristianos que dicen, pues la verdad yo no es que sea realmente un santo, pero tampoco soy un pecador. Cuando uno piensa de esa manera, no tiene identidad. O sea que no, ni es sal ni es azúcar. O sea, no, usted tiene que saber, si yo soy un santo, entonces yo tengo que caminar en santidad. Les voy a explicar algo. Eso es como cuando, por ejemplo, una persona crece en medio de lobos desde pequeñito, ¿sí? Y en lugar de hablar, ladra.
camina en 4 pies, porque los lobos caminan en 4, hasta que algún día alguien se lo encuentra y le dice, no, usted no es un lobo, usted es un humano, y la persona comienza a hablar desde ese momento, comienza a andar en 2 pies, o sea, cogió la identidad. ¿Me están entendiendo todos? Lo mismo, nosotros antes de conocer a Jesús, ya sabíamos que éramos pecadores, pero nos gustaba el pecado. Es más, ni siquiera éramos conscientes que ese pecado nos iba a llevar al infierno. Y éramos tan descarados que incluso decía, eso, que venga el gusto, que después venga el susto. Eso rumbiemos, que esto dice que el muerto al hoyo y el vivo a la rumba. En la misma ignorancia, porque uno ignoraba en realidad cómo es el infierno. Pero ahora, como Jesús nos dio la identidad, nos dijo, no, usted no es un pecador, usted ahora es un santo. Entonces nosotros tenemos que responder a esa realidad. Entonces tenemos que entender que nosotros no podemos ser santos por nuestros propios medios. ¿Cuántas veces hemos intentado nosotros agradar a Dios dejando algún hábito de pecado y resulta que la mayoría no ha podido? Y uno dice, pero ¿por qué? Muy sencillo. Es decir, porque no tenemos identidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios sabía que nosotros solos no podíamos, por nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestros genes eran de Adán y Eva. A causa del pecado, todas las personas que nacían desde pequeñitos hasta que se morían, el pecado los acosaba. Dese cuenta los niños. Un niño a los 3 años ya es envidioso. ¿Quién le enseñó eso? No sabemos. Ya trae eso en el ADN. ¿Sí? Llegan los niños a los 5 años, ya son mentirosos, ya son groseros, son rebeldes. ¿Te das cuenta cómo todo eso viene incorporado con el ADN? Porque ese era el primer Adán, el Adán caído. Pero para eso murió Jesús. Amén. Entonces, Dios, para cambiar esa situación, porque Dios tiene establecido leyes universales, Él dijo, la única manera que los seres humanos van a poder obedecerme es si hacemos un sacrificio. Y un sacrificio de sangre, y ese sacrificio de sangre fue Jesús. Jesús no solamente vino a nosotros, Él no solamente murió por ti para perdonarnos los pecados, eso fue una parte nomás. No solamente vino acá para sanarnos, no. Él nos vino a dar el poder para poder caminar en santidad. ¿Me están entendiendo? Y usted debe saber que usted ya tiene ese poder. Entonces Dios, para cambiar esa situación, tenía que hacer ese sacrificio. Y esa es la verdadera causa por la que Jesús murió por nosotros. Entonces no solo pagó la deuda que teníamos por nuestros pecados, sino que nos envió el Espíritu Santo, que es, ¿cómo será el poderoso el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Me están entendiendo? Es tanto el poder del Espíritu Santo que levanta a un muerto. Ese es el Espíritu Santo el que nos da el poder para dejar de pecar. Entonces viene el Espíritu Santo para investirnos de ese poder y de su gloriosa gracia, amén, y nos hizo libre del pecado. Miren que en Romanos se explica, él lo explica claramente, pero muchas veces cuando uno lee esto no lo entiende. Les voy a leer esta versión que se llama Dios habla hoy, porque a mí me gusta mucho esa versión. Yo incluso les envío los devocionales en esa versión, porque es el que no la entienda es porque necesita una operación, ¿cierto? Dice Romanos 8:1, dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, a los que no le dan gusto a sus deseos pecaminosos. Miren la condición. No hay condenación para los que están en Cristo, que ya no están pecando. Cuando yo digo estar pecando, me refiero a un hábito de pecado, algo constante. Porque de todas maneras nosotros pecamos de alguna forma, ¿cierto? Dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, en lo que hizo Jesús en la cruz, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. O sea, por más de que nos mostraran los 10 mandamientos, si no teníamos el Espíritu Santo no podíamos obedecerlos. ¿Me están entendiendo? Y si alguno de acá no está obedeciendo la palabra de Dios como es o que el Espíritu Santo se le apagó o nunca ha entrado porque no se ha arrepentido. ¿Comprende? Dice, y Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la de hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil. ¿Así ven que aquí está súper clarito? Entonces cuando Jesús murió y usted lo recibió y creyó, solo necesitaba creer.
No necesitaba solamente, solo creerlo. Cuando si usted lo creyó, entonces nos dio poder para vencer el pecado. Por eso cuando una persona le cree y se arrepiente, le queda muy fácil dejar de pecar. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Que van a la iglesia y quieren que Dios los ayude, pero les gusta el pecado, no están arrepentidos. Es más, piensan que no es, que lo que están haciendo está bien, porque como lo hace todo el mundo, y como lo hace todo el mundo, está bien, y los poquitos que lo hacen son fanáticos. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Por qué creen que el mundo nos odia? Porque nosotros somos la luz. Eso es como cuando una persona bien vestida va a una fiesta de camines. Allá lo atracan, le pecan, lo roban y lo sacan. Solo por estar bien vestido. Lo mismo, el ser humano no quiere a los cristianos, porque los cristianos somos la luz. Porque ellos se sienten condenados por nosotros cuando estamos en presencia de ellos. ¿Por qué creen que a nosotros no nos invitan ni a fiestas ni nada? Ahora, si usted lo invitan a fiestas, usted es un mundano. Si usted lo invitan todavía a pecar y usted va con gustoso, es porque todavía necesita arrepentirse. Amén. Entonces Dios nos dio poder. Miren lo que dice en Romanos 8:4. Dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza de la carne, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza de la carne solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Ahí está bien claro, ¿sí? Le está diciendo, Jesús murió para que pudiéramos cumplir la ley, aunque ya no estamos bajo la ley, sin el más mínimo esfuerzo. Por eso era que el Señor, los sacerdotes en el templo no se podían vestir con lana ni nada que los hiciera sudar. Dios estaba diciéndole, no, es que yo lo santifico a usted sin que usted se esfuerce. Si usted se está esforzando y usted suda para dejar de pecar, es porque usted no tiene mi poder. Entonces, las personas que tienen el Espíritu Santo, es muy fácil. Solamente es creer y tomar la decisión, amén. Entonces él dice que los que no tienen el Espíritu Santo, pues solo se preocupan por darle gusto a su carne. Ellos son los que les gustan la rumba, las fiestas, las tomatas, todo para tratar de mantenerse como contentos. Entonces, andar en el Espíritu es ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Cuando usted es consciente de que el Espíritu Santo está con usted, usted no peca. Dese cuenta, yo les he dicho siempre, cuando llega la visita todo el mundo lo más de decente, ¿cierto? Nosotros no tenemos una visita, tenemos un inquilino permanente que es el Espíritu Santo. Ese inquilino es el que le da a usted para todo, para comer, para vivir, para respirar, le ayuda, lo protege, lo fortalece, y uno lo quiere sacar. Porque a veces nosotros somos así, amén. Entonces, si hacemos eso de estar conscientes que Dios está con nosotros, Él nos va a cambiar los gustos que tenemos sin esfuerzo. Es más, casi sin darnos cuenta dejamos de hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Están entendiendo? Y muchas personas incluso lo llegaron a hacer durante algún tiempo, pero Satanás es astuto. ¿Usted sabía que Satanás nunca nos impulsa a pecar? Nosotros siempre le echamos la culpa de no, y es que ese diablo, no. Satanás nos impulsa es a alejarnos y no creerle a Dios, así como en el jardín del Edén, a ponernos a dudar lo que la Biblia dice. Y es cuando nosotros decimos, a mí ¿quién me garantiza que lo que dice ese libro es cierto? Ya Satanás está en la mente de uno. Pues Dios le dice, pues no, yo no le voy a garantizar nada, esto si quiere creer. Usted no me está haciendo un favor a mí si me recibe, yo le estoy haciendo un favor a usted si se acerca a mí, le voy a dar vida eterna. Pero si no quiere, hágale, va a tener toda la eternidad en el infierno para estar arrepentido de no haberlo aceptado en el corazón como es. Amén. Por eso es que la Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Somos santos porque Dios nos hizo santos y libres. Eso no fue de usted, fue Dios el que hizo en nosotros, amén. Entonces, si nosotros sabemos esto y lo creemos, entonces vamos a caminar en la santidad y en la libertad, dándole gloria a Dios.
En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, por la gloria de los siglos. Amén. ¿Sí se da cuenta que es Él haciendo nosotros? Incluso cada vez que usted va a hacer una buena obra, es Él impulsándolo a hacer esa buena obra. Es Él. No es que usted sea tan buena persona, porque como la gente se gloria, no es que yo voy a ayudar, y eso toca trompetas, se toma fotos, y le cuenta a todo el mundo. No, la Biblia dice, Jesús decía, no haga nada, hágalos que nadie se dé cuenta y yo le doy recompensa. Pero si usted le cuenta a los demás, ya no le doy recompensa, porque su recompensa es el aplauso a los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, si nosotros no le creemos, vamos a seguir siendo esclavos del placer, del vicio y del pecado, aunque conozcamos la verdad. Porque no se trata de conocer la verdad, se trata de creerla y obedecerla. Dice en Romanos 1:6, dice: y preocuparse por seguir las inclinaciones de los deseos carnales lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de los deseos pecaminosos son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. ¿Sí? ¿Por qué nos explica por qué hay gente que no puede cambiar? Pastor, no, es que yo no puedo dejar ese vicio, no, es que yo no puedo dejar esa relación, no, es que yo no puedo dejar de decir la grosería, no, yo no puedo dejar de dejar esto. No, sí puede. Lo que pasa es que usted lo está haciendo solo. ¿Por qué? Porque usted no ha querido que Cristo entre en su corazón y entregarle su vida entera para que Él lo cambie. Y dice la palabra de Dios en Romanos 1:8: por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza de la carne no pueden agradar a Dios. Recuerden, hacerse enemigo de Dios es hacerse parte del ejército de Satanás. Usted puede ir a la iglesia y puede ser enemigo de Dios. ¿Cómo se sabe que usted va a la iglesia y es enemigo de Dios? Si usted tiene amistad con el mundo, si usted está en yugo desigual, la Biblia dice que cualquier amistad con el mundo es enemistad con Dios, y para de contar. Y Dios no se pone a decir: ay, pobrecito, es que no consigue nada. No, le tocó el hijo de mi enemigo. No, eso es falta de fe, eso es falta de... O sea, es más, uno por puro sentido común. Mire que las personas, hasta que no permiten que el Espíritu Santo entre en su vida y tome el control de su vida, no obedecen. A todos nos ha pasado así. Nosotros recibimos a Jesús, incluso duramos en desobediencia en muchas áreas durante mucho tiempo, hasta que en un momento el Espíritu Santo tomó el control de nuestras vidas y nos dijo: ya, me cancela esto, ya. Y lo hicimos, claro, y fue fácil, claro, y antes decíamos que era imposible. Eso está llorando: Señor, apártame, arráncame esa persona. Dios le dice: no, yo no le voy a arrancar nada, alégrese usted. Dios no le va a quitar a usted el cigarrillito en la mano, ni le va a quitar la botella de whisky. Usted, desde que no la compre, es muy difícil que la tenga en la mano. Pero si la compra es porque la quiere. Entonces Dios no le va a quitar algo que usted quiere. ¿Ven? Entonces, si nosotros nos vamos a colocar en enemistad con Dios, el resultado de eso va a ser la eternidad sin Cristo, va a ser la condenación. Por eso el ser santo es vivir apartado de la gente del mundo, es saber que aunque estamos en el mundo, somos peregrinos acá, no pertenecemos ni a este sistema ni económico, ni social, ni filosófico. Nosotros pertenecemos al cielo, ¿verdad? Estamos de paso por acá. Un peregrino es una persona de paso. 100 años es un instante, hermano. Dios tiene una eternidad para ti y para mí. Amén. Amén. Entonces, nosotros, el saber que somos santos nos ayuda mucho. Y ahora, usted debe entender que para usted apartarse para Dios, usted va a haber momentos en que se va a sentir en soledad, porque la gente no va a querer estar con usted, o usted va a querer estar con ciertas personas, pero el Espíritu Santo le dice: no, esa persona, no ande con esa persona, que esa persona lo va a influenciar a usted. Pero no estamos solos, porque a usted no puede dejar a sus amigos, todo el mundo, pero Jesús va a andar con usted. No cantamos aquí todos contentos: Jesús, mi fiel amigo.
me la pide el amigo, nunca lo busca, nunca lo llama, nunca lo visita, nunca le pregunta nada, pero con los del mundo eso es feliz. A Jesús no le bota un peso, a los del mundo le bota todo lo que tiene. Esa es la contradicción del ser humano, amén. Si nosotros estamos con Cristo, estamos felices y completos, porque el Señor está. Entonces tenemos que ser radicales en nuestra nueva posición de Cristo. Usted no puede llegar al cristianismo así solamente con pasitos y como pisando acá y pisando allá, no. Jesús es muy claro, o frío o caliente, o es o no es, amén. Tenemos que ser radicales. Hasta hay una canción que cantamos, Señor, haznos radical, ¿cierto? Así la gente diga, este es un fanático fundamentalista, un terrorista espiritual, no importa lo que diga, la gente nos va a odiar. Por más que es más, usted les va a ayudar y aún así van a hablar mal de usted. Usted les va a colaborar y no se lo van a agradecer. Usted va a hacer muchas cosas por ellos y jamás van a tener en cuenta, solamente ellos van a esperar que usted cometa un error para publicárselo. Porque ese es el sistema del mundo. Amén. Dice en Romanos 8:9, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Mira el Señor cómo confirma eso, que si uno no tiene el Espíritu Santo, pues sigue pecando. El que no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Mira, esto es muy contundente. El Señor está diciendo, si usted no puede caminar en santidad, usted no es cristiano. Así se la pase en la iglesia, así sirva en la iglesia. Por eso, si no tenemos identidad, pues no podemos actuar. Entonces tampoco me puedo identificar. Si uno es hombre, pues habla como hombre. Pero si el diablo me hace creer que yo soy una niña, pues voy a hablar como una niña. Yo pierdo la identidad. Y más con todo eso de ideología de género. Esta mañana me mandaron una cosa que me hizo reír mucho, que decía, mire, este es mi perro, pero por la ideología de género se crea una vaca. No es una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Y la verdad es que eso está pasando. Y le pusieron orejitas de vaca al perro y todo, y sí, parece una vaca, pero no es una vaca. Amén. Entonces, si usted no es un cristiano, usted no se va a identificar. Si usted no cree que es un cristiano, que usted es santo, usted no va a decir yo soy cristiano. Por eso es que mucha gente le da pena decir que es cristiano. No se va a identificar como tal y tampoco va a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque no se ha identificado, está más identificado con los del mundo. Y aunque usted lo sepa que usted es un cristiano, nadie sabrá que usted es un hijo de Dios. Si yo sé quién soy y actúo como tal, pues eso se va a manifestar. ¿Sí? Ya les di el ejemplo del hombre que creció entre lobos. Ahora, una cosa es ser santo, que Dios nos hizo santos, y otra cosa es la santificación. Entonces ya vimos que ser santo es nuestra nueva identidad. O sea, Jesús cuando nos perdonó, nos dijo, listo, usted es santo, usted es apartado para mí. Ya, usted me pertenece, ya tiene mi poder para decirle al pecado no. Amén. Entonces, eso lo recibimos al aceptar a Jesús en nuestro corazón. O sea, fue por la acción de Jesús que somos santos. Pero la santificación es mantener esa santidad por medio de una acción constante de nosotros durante toda la vida. ¿Me están entendiendo? La santificación dura toda la vida. Usted es santo en un instante en el momento que acepta a Jesús. Incluso usted puede ser santo y a los 10 minutos decir una grosería, pero es santo. Es un santo que peca, no un pecador. Ahora, en el momento que usted dice grosería, el mismo Espíritu Santo viene y le dice, ojo, eso no le agrada a tu Señor. Entonces la persona dice, sí, ya esto no cuadra conmigo. Ya uno como cristiano le cambia todo, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de con quién estar. Ya los gustos cambian de manera solas, el Espíritu Santo nos cambia. Dios no te prohíbe nada, ya a uno no le gusta eso, hermano. Pero el diablo nos trata de volver esas viejas costumbres y por eso tenemos que ser muy radicales. Si usted como cristiano le gustaba el baile y como cristiano vuelve el diablo a darle alguna idea, ¿por qué no se baila una sola piecita? Ah, como que Dios le dijo que no podía bailar. ¿Dios nos dijo que no podíamos bailar? No, nunca. Uno dice, no, es que yo ya no quiero. Eso a mí ya no me llena. Yo le bailo a Jesús. Yo brinco para Él. Yo ya no voy a usar el baile para otras cosas, para seducir o para sentir, darle gusto a mi carne.
No, ya uno tiene que ser cero tolerancia con todas las cosas del mundo. Miren lo que dice Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Dese cuenta que es santo, pero necesita que santificarse todos los días, hermanos. Ahí es donde la gente no le está poniendo atención a eso y no lo ha entendido. Y piensan que es que ya recibí a Jesús y voy los domingos a la iglesia y ya estoy bien, si tengo problemas lo llama, y uno ve entre semana que vienen como demonios. Es aterrador uno ver las personas lo que colocan en sus estados, en sus cosas, las palabras de grueso calibre que usan, cosas terribles. Ellos ni son santos ni están santificados. Ellos lo que hicieron fue cambiar de religión. Estaban en una religión y se pasaron para otra, y ninguna religión salva. ¿Quién es el que salva? Jesús. Y para que Él salve necesito yo tener una relación con Él, y Él es celoso. Si yo estoy con Jesús, es con Jesús. Yo no puedo estar con la Virgencita, con el Divino Niño, con Mahoma, con Alá, ¿sí? Y con Jesús. No, Jesús le dice nada. Es conmigo o nada. O vaya a pídele a sus dioses. Por eso Él dice, no tendrás dioses ajenos. Amén. La santificación es un proceso, es un camino para andar. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es ¿quién? El camino. Si usted está con Jesús a toda hora, usted se está santificando. Amén. Jesús es la fuente de la santidad. Eso es algo que usted debe conocer y reconocer todos los días. Como Jesús es santo y Jesús está conmigo, y soy consciente de que Jesús está conmigo, pues yo ya me santifico, porque a mí ya me daría pena saber que Él me está escuchando, que Él me está viendo. Al ser humano le da más pena que los hombres lo vean a que Dios lo vea. ¿Cuántos saben eso? Al hombre le da más pena eso. Entonces, entre más cerca de Dios esté, mayor es la santidad. Y cuesta, sí. Y entre más lejos de Dios, mayor la carnalidad. Si usted está muy cerca de Dios y pasa mucho tiempo con Dios, pues usted anda en santidad, pero si usted se aleja de Él, se mete en el sistema del mundo, se mete con la gente del mundo, escucha cosas del mundo, música del mundo, programas del mundo, literatura del mundo, pues usted va a entrar en más carne. ¿Amén? Entonces el diablo nos va a seguir empujando a alejarnos de Dios, no a pecar. Amén. Dios nos perfecciona para poder hacer la obra del ministerio y evangelizar. Y hacer el encargo que nos dio. Porque ¿por qué muchas personas no pueden evangelizar? Porque es que no se han perfeccionado. ¿Qué es perfeccionarse? O sea, madurar. ¿Sí? Eso se traduce en que, ¿cuántos saben que a Dios le gusta ayudar a todo el mundo? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor coloca la parábola del buen samaritano? En la parábola del buen samaritano, ¿hablan algo de santidad? No. ¿De qué hablan? De ayuda a los demás. Dios siempre ayudó. El evangelio no solamente es hablar evangelio, sino el evangelio tiene que ir acompañado de peces y panes. ¿Me están entendiendo? Jesús siempre lo hizo. El cristiano por eso tiene que ser un dador alegre. Eso no es ir evangelizando, hermano, el Señor lo ama y tal. Venga, pero no tengo para el almuerzo. Bueno, aproveche para ayunar y de paso, sí, que se le quite ese demonio que tiene. No, denle. Es más, a una persona nunca se le va a hablar primero el evangelio y después ayudarlo. No. Usted primero lo ayuda y después le habla el evangelio. Y recuerde esto, el Espíritu Santo es el que vigila nuestra santidad. Es Él. Usted no es el policía de Dios. Él es el que nos redarguye de pecado, porque como su nombre lo dice, es el Espíritu Santo. Su esencia es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando uno le sirve a Dios, hay que entender que una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es trabajar en la obra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La mayoría de las personas les gusta trabajar en la obra de Dios, pero muy pocas personas les gusta trabajar para Dios. ¿Cuál es la diferencia? El que trabaja en la obra de Dios, aunque hable el evangelio, no se le entrega a la gente. O sea, no tiene tiempo para la gente.
Solo busca su propio bienestar e incluso se cree mejor que los demás, más santo que los demás. Amén. Ese es el que trabaja para la obra. O sea, ¿quieres figurar? El que trabaja para Dios se entrega a la gente, busca el bienestar de los demás y luego sí habla el evangelio de Dios y siempre busca tener bajo perfil. No quiere ser reconocido por nadie, no quiere ser famoso, no quiere que nadie lo conozca. ¿Sí me están entendiendo la diferencia tan impresionante que es? Y desgraciadamente muchísimos ministros de Dios trabajan en la obra de Dios. Ellos ni siquiera tienen tiempo para las ovejas. Es que ni las llaman, ni las buscan. Porque si comenzamos a seguir hombres, entonces nos desviamos. Y ya sabemos cuántas personas se han rendido tratando de agradar a Dios en sus fuerzas por ignorar que la santidad es Jesús y que hay que santificarnos. Ahora, para santificarnos tenemos que apegarnos a Jesucristo. Yo vuelvo y lo repito, su santidad nos envuelve. Él es el que nos ayuda a santificar. Él nos lleva como en el río del Espíritu a un destino preparado para cada uno de nosotros, para todos los que le creen. Y por eso cuando uno no sabe eso, es que uno ve que la gente se desanima, se distancia del Señor, dejan de orar, ya no creen en la palabra, y después ya no queremos ni congregarnos ni consagrarnos, porque desconocemos quién es Dios. Y eso que no estoy hablando acá cuando llegan los días malos, o sea, problemas y tal, hay más de uno y sí peor. Pero Dios permite todo eso para decirle a las personas: si ve que usted sin mí no es nada, si ve que usted creía que sabía mucho y no sabía nada, si ve que usted se creía que era un duro y no era nada. ¿Sí? Entonces, si no conocemos esta verdad, entonces vamos a dejar de orar, vamos a apartarnos del Señor. Amén. Ahora, la santificación requiere cambiar las formas de pensar. Si usted sigue pensando como antes, no va a poder santificarse. Hay que renovar nuestra mente leyendo la Biblia constantemente, no un ratico, no escuchando una predica. Usted tiene su labor es leer todos los días la Biblia un buen pedazo. Si usted no lee la Biblia, usted va a seguir pensando igualito que todo el mundo. Amén. Y si usted no cambia su mente, usted no va a poder resistir los días malos. O sea, sin esto es imposible uno poder conocer al Señor. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren esto tan importante. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son cristianos, los que tienen religión pero no una relación con Dios, los que lo buscan de manera equivocada, los que a través de religiones, ídolos, conceptos filosóficos o gnósticos, o le rinden culto a la madre naturaleza, que eso se llama el panteísmo, donde todo es Dios, el árbol es Dios, este computador es Dios, yo soy Dios, el universo es Dios. Es puro panteísmo, ¿sí me entienden? Y lo hacen porque están en tinieblas o porque tienen un corazón duro, porque son cerrados y trancados y no quieren ver la luz de Jesús, ignoran que todo fue hecho por nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben eso? Aquí no tenemos ninguna madre naturaleza, aquí tenemos es un Padre Celestial que hizo la naturaleza. En Efesios capítulo 4 versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, lo que les estaba hablando, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, la santificación es una caminata diaria, hermano, que se va a realizar durante toda la vida. Recuerden, ya Dios nos hizo santos, ahora nos comenzamos a recorrer ese camino de la santificación. Ahora el trabajo de nosotros es no salirnos de ese camino. Y la misma Biblia nos va a mostrar el contraste en la manera de cómo éramos antes a lo que debemos ser ahora. Una persona que no lee la Biblia no va a saber qué es lo que le gusta a Dios y qué no. ¿Cuántas personas no tienen todavía su virgencita allá en su casa? ¿Cuánta gente no vive todavía leyendo el horóscopo, sabiendo que esos son pecados gravísimos delante del Señor? ¿Cuántas personas no se han querido casar a pesar de que llevan 10 años viviendo? La dureza del corazón impide obedecer la palabra de Dios. Entonces, conociendo esos contrastes, vamos a saber la manera en que Dios nos llamó a vivir ahora. Dice en Efesios 4:20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, no la que está en el mundo. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente.
Mire que Dios le ordena, cambie de manera de pensar. Pero si usted se la pasa con los del mundo, pues usted va a pensar como los del mundo. Miren, los cristianos vienen haciendo malos negocios porque como los del mundo hacen negocios y a ellos como que parece que les fuera bien. Y como usted ya no es del mundo y Dios tiene un plan diferente para usted, usted se mete en un negocio y fuera acabó así. Y fuera eso sale bravo con Dios, como estaba enseñándole la otra vez. Amén. Entonces, así como Dios nos hace santos en un instante, pero como la santificación es un estilo de vida, esto no ocurre de un momento para otro. Primero que todo, ese camino hay que escogerlo intencionalmente. Usted tiene que decidir, ya Jesús me hizo santo, ahora voy a seguir ese camino. Pero es que mucha gente va a decir, Señor, perdóname, ayúdame y tal, pero el camino de la santificación no lo quieren. Amén. Y tenemos que ir practicándolo a medida que crecemos en la fe. Entonces, no podemos vivir de una manera santa si seguimos pensando como lo hacíamos antes de ser salvos. ¿Por qué? Porque como estamos rodeados de toda clase de mentalidad mundana, uno ve la televisión, todo es una mentalidad mundana. Los cristianos tienen los mismos, no digo que ni siquiera tienen identidad, uno ve cristianos vistiéndose igualito a otros, hasta sus perfiles en el WhatsApp son los de otros, o sea, pierden su identidad. O sea, no son ellos genuinos. Entonces, si el mundo ejerce mucha influencia en nosotros, si no renovamos la mente, no vamos a poder andar en ese camino de santificación, no vamos a terminar la carrera en victoria, no vamos a entrar al cielo. Pero si nos aferramos a los principios bíblicos y los aplicamos, seremos fortalecidos para no volver a los viejos caminos de antes. Porque es que esa carne nos llama. Mire, el diablo es demasiado astuto. Uno puede durar un buen tiempo en caminos de santificación y el diablo le pone una idea. Es más, un sueño. Usted una noche tiene un sueño de esos que no tenía, mejor dicho, inmediatamente ya el diablo lo sembró. ¡Pum! Y uno al otro día se levanta, uy, me soñé esto. ¿Qué me habrá querido decir el diablo? ¿Cierto? Recuerden, el Espíritu Santo es el que nos alerta y nos declara culpables cuando hacemos algo que no le agrada a Dios. Nosotros ahora tenemos una nueva vida en Cristo, si en verdad usted es salvo. Antes de ser salvos hacíamos cosas inmundas y nos sentíamos mal, pero ahora el pecado nos incomoda. ¿Cuántos saben eso? Pero si seguimos haciendo cosas inmundas y el pecado no nos incomoda, argumento es que no somos de Cristo. Gracias a que la santidad de Cristo porque la santidad de Cristo y el pecado del hombre no pueden vivir en un mismo cuerpo. La misma Biblia dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Por eso cuando él habla en 1 Corintios sobre el yugo desigual, él les dice eso. ¿Qué tiene que ver Satanás con Jesús? ¿Por qué quiere vivir con el hijo del diablo si usted es un hijo de Dios? No hay una sola pareja que haya sido que haya sido desobediente en esa área, que no le haya ido mal. No conozco una sola. Entonces nosotros no podemos permitirnos jugar con el pecado justificándolo, porque hay personas que defienden su desobediencia diciendo, pero es que nadie es perfecto y además todos los pecados son iguales. Yo peco, pero usted también peca en otra forma de pecar. ¿Sí? No, sí, le voy a decir algo, primero que todo. Ellos defienden su desobediencia de esa manera. Primero entienda que todo, nadie es perfecto, nadie. ¿Sí? Y todos los pecados son iguales, pero debemos saber que la santidad no significa que seamos perfectos, sino que estamos apartados para Dios y que debemos vivir de acuerdo con su voluntad. Y aunque el pecado es pecado, la palabra de Dios nos dice que hay pecados que son más fuertes que otros. La palabra de Dios nos dice que la hechicería, que la fornicación y los pecados de perversión, todos los que van en contra de la naturaleza, tienen consecuencias más graves. Dice la palabra de Dios en la primera de Crónicas 10:13, dice, y así murió Saúl por su rebelión. Miren, la rebelión es un pecado gravísimo, es un pecado espiritual, con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no obedeció, y porque consultó una divina. Miren, eso es un pecado grave, y eso lo mató. Dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, como verá, la fornicación no es igual a emborracharse. ¿Me están entendiendo? Eso es como la gente, como los cristianos que fuman marihuana.
marihuana dice, no, pero es que la marihuana es igual que una cerveza. No, señor. La marihuana es la entrada al reino espiritual. Tiene que ver con la hechicería, tiene que ver con fármaco. La palabra farmacia viene de hechicería. Eso es muy diferente. Y en Judas capítulo 1 versículo 7 dice, y como en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, miren cuál era hablar de la fornicación, e ido en vicios en contra de la naturaleza, fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo y el fuego eterno. O sea que no es lo mismo. No, pero entonces, no, pero usted mata y yo miento. Eso es la misma cosa. No, es la misma cosa. Sí es pecado, pero las consecuencias no van a ser las mismas. ¿Me están entendiendo? No es lo mismo una persona que se emborrachó a uno que mató. El que se emborrachó cometió un pecado, va a tener un guayabo. Posiblemente se gastó la plata en la arriendo, posiblemente la mujer lo ha hecho por irresponsable. Pero el que mató se va a la cárcel o alguien lo va a vengar y lo matan a él. O sea que las consecuencias no son iguales. Entonces tenemos que dejar de excusarnos de otras cosas. Y es verdad que Dios nos perdona, no importa el pecado que uno haya cometido. Lo importante es comenzar siempre de nuevo, pero no siempre tratar de justificarse. No, es que yo no he podido cambiar, no, es que eso es muy difícil, no, es que el otro peca en algo diferente. No, hermanos, mientras nosotros no nos justifiquemos, Dios no puede hacer absolutamente. Entonces tenemos que dejar a un lado nuestro antiguo yo y vestirnos con vestiduras de santidad creadas por Dios. No se les olvide que desde el momento en que usted recibió a Jesús, usted es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, ya con el poder para dejar de pecar. Amén. Amén. Pero si seguimos con esas viejas costumbres pecaminosas y sigue eso en nuestra mente, es por esa la razón que estamos pecando continuamente. Entonces la única manera de vencerlas es cero tolerancia a los deseos carnales, radicales. Eso de dejar de pecar de a poquitos es un engaño, eso no sirve para nada. La palabra de Dios dice que hay que dejar a un lado la antigua manera de vivir porque está corrompida por los deseos engañosos. Y ahora, si usted comienza a escuchar las mentiras del diablo en cuanto a los placeres del pecado, va a quedar atrapado. No permita que el diablo le hable. Por eso es muy importante todo lo que usted oye, lo que usted ve y con quién está. Porque esas influencias van a ser muy poderosas. Porque cuando uno otra vez queda atrapado en la droga, siendo cristiano, o queda atrapado en el pecado, se va a descubrir que la satisfacción de ese pecado es muy fugaz y que solo va a aumentar el deseo de seguir pecando en esa área. Eso es como una droga. Entonces el resultado final de ese camino descendente será el desorden, la angustia en todas las áreas de la vida, los problemas se van a multiplicar, se pierde el gozo y la paz. Entonces, ¿para qué queremos seguir conservando las ropas sucias y podridas de nuestro antiguo estilo de vida si ya Dios nos dio un manto nuevo de justicia? Ya es hora de hacer el cambio de vestimenta, de ponernos el ropaje y la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en justicia, en santidad. Si nos revestimos de Cristo, nuestras acciones corresponderán a nuestra identidad. Entonces, hay que tomar una decisión, pero rápidamente, hermanos. Entonces, si usted es un santo, crea que es un santo, ya deje de verse como un pecador, ya le está diciendo, es que no puedo, es que me es difícil. Reconozca, usted es un santo que ha sido creado en la justicia y en la santidad de Cristo, por lo tanto es hora que actúe como tal. Ya Dios le dio el Espíritu Santo, que es todo lo que necesita, hermano. El Espíritu Santo es lo más poderoso. El Espíritu Santo creó el universo para que usted pueda vivir en santidad y para que camine en santificación. Y cuando usted camina en santificación, la gente se da cuenta que usted es diferente y usted va a traer personas para Cristo, porque este es el tiempo de la separación. No se les olvide, Dios está separando el trigo de la cizaña, de lo puro con lo impuro. Así que no esperemos más, porque Dios es muy bueno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a colocarnos de pie. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y hermoso. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra, Señor, vaya a lo profundo del corazón de cada persona, que recapacitemos, que la recordemos, que seamos conscientes de que tú eres un Dios santo y que nosotros ya somos santos para ti, Padre. Que nos queremos santificar, Padre de la gloria. Yo quiero orar, Señor, por todas las personas que están viendo este video. Si hay algún enfermo, si hay alguna persona que quiere santificarse, yo te pido en el nombre de Jesucristo que a través de tu Espíritu Santo libera a esta persona en el nombre de Jesús de todo engaño de Satanás. Apártalo para ti, Señor. Es sanidad para su mente y para su espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Señor, bendice cada persona que vino aquí hoy a recibir esta tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, no permita, Señor, que el diablo robe esto, Señor. Eso es muy importante, que nosotros tengamos identidad, que somos tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ponerte en paz con Dios, te invitamos a que hagas esta confesión de fe con todo tu corazón. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Esta oración debes hacerla en voz alta y con un corazón sincero. Y para aprender más, contáctanos para poder asesorarte en esta nueva vida que comienzas. Ahora Jesús está en tu corazón.